el título esta mañana es El deleite de reposar en Yahweh. El deleite de reposar en Yahweh. Vamos a dar lectura de versículo 1 hasta versículo 11. Éxodo capítulo 20, 1 a 11 esta mañana. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Debemos entender que este cuarto mandamiento se vincula íntimamente con los primeros 3. El no tener otros dioses, el llevar el nombre de Dios dignamente, significa confiar totalmente en Yahweh, el único Dios verdadero. El reposo en Yahweh significa que confiamos en Yahweh y entendemos que lo que Él dice es para nuestro bien. El reposo en Yahweh es confiar que Él proveerá todo lo que necesitamos, tanto lo espiritual como lo físico. Dios, lo que deseo enfatizar en este momento, al empezar, es que muchas veces vemos los mandamientos de Dios como un peso para sobrellevar, en vez de un deleite que resultará en nuestro bien. ¿Quiénes son, si pensamos en esto, quiénes son los que experimentan la maldición de Dios? ¿Quiénes son los que viven mal? Los que rechazan a Yahweh Dios y los que rechazan sus mandamientos. Los que rechazan a Dios viven en el odio, la mentira, el adulterio, la codicia y muchas otras cosas. Si vivimos realmente amando a Dios y amando a nuestro prójimo, nos va a pasar mucho mejor, aún en circunstancias externamente difíciles. Así que cuando llegamos a este mandamiento del día de reposo, debemos entender que es para nuestro bien. Yahweh nos dio un ejemplo en la creación para seguir. Y ese ejemplo es trabajar 6 días y reposar 1. Y ese día es para reconocer que Yahweh nos cuidará y no necesitamos trabajar los 7 días para suplir nuestras necesidades. Muchas veces
pensamos que estar siempre ocupado, especialmente si uno se dedica a la obra del Señor, es una señal de super espiritualidad. Nada puede ser más lejos de la verdad. La verdadera piedad se define por lo que Dios dice, no por lo que el hombre piensa. Es verdad que debemos ser mucho más diligentes en nuestro trabajo y en nuestras tareas, pero también Dios nos ha dado un patrón que Él estableció para descansar semanalmente. La verdad principal esta mañana es nuestro deleite reposar en Yahweh, quien es nuestro Creador y Salvador, al confiar en Él para proveer todo, tanto lo físico como lo espiritual. Descansamos en Cristo para la salvación espiritual y descansamos de nuestro trabajo para recuperar nuestras fuerzas. Así que vamos a estar viendo, ustedes tienen el bosquejo, vamos a estar viendo todo, no tan exhaustivamente, y si quieren ver un poco más pueden aún bajar el PDF del sermón y leerlo después, ¿no? Porque voy a estar viendo los puntos de una forma más breve. Primero, el día de reposo fue dado en la creación. En la creación fue. El patrón de 6 días de trabajo y un día de descanso viene de lo que Yahweh Dios hizo cuando creó el mundo. Es el patrón universal que se ha manifestado, que funciona para nuestro bien y la productividad humana. Vemos Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y los primeros versículos ahí. Y eso está citado en Éxodo capítulo 20, Génesis capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes en el 7º día, y ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día 7º de toda la obra que Él había hecho. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Y así que Dios estableció ese patrón en la creación. El Nuevo Diccionario Bíblico dice lo siguiente de sábado, hablando de ese día, quiere decir o significa reposo, significa cesación de actividad, es decir, descansar. Eso es lo que quiere decir. La primera mención, también dice, la primera mención de la institución para Israel de un 7º día de reposo consagrado a Yahweh se halla en Éxodo capítulo 16, unos capítulos antes del capítulo que estamos viendo. Y esta ordenanza fue después incluida en el 4º mandamiento, estableciéndose así ahí de manera directa su relación con el cese de la actividad creadora en el 7º día. Dios cesó de su obra, y así que el reposo del sábado queda así ligado al cumplimiento entero de la obra del hombre. Así que lo que está diciendo es, en 6 días debemos poder realizar la obra que Dios tiene para nosotros, tal como Yahweh Dios completó lo necesario en 6 días. Dios ha diseñado el ser humano para trabajar 6 días y descansar 1. Este es un diseño de la creación. Vamos a estar desarrollando todo, pero necesitamos poner esta base, porque el mandamiento apunta primero a la creación, el patrón de Dios y lo que Él hizo. Obviamente, Yahweh Dios no necesitaba descansar.
no estaba cansado, no necesitaba ese reposo. Pero Dios nos ha creado, ¿no? Para que nosotros sí necesitamos ese reposo. Y vamos a estar apuntando, viendo realmente varias razones por las cuales nos ha hecho de esa forma. Pasando al segundo punto, el día de reposo en el Antiguo Testamento. El día de reposo en el Antiguo Testamento. Luego vamos a ver el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús y los apóstoles y finalmente apuntando a su significado central para nosotros. El día de reposo señaló el pacto con Yahweh Dios. Ellos tenían que deleitarse en Yahweh y su provisión al confiar en Él para proveer sus necesidades, sin la necesidad de trabajar los 7 días a la semana. Otra vez voy a leer tanto de Éxodo 20 ahorita, el mandamiento, como de Deuteronomio 5, donde se encuentra el mismo mandamiento, pero con algunas variaciones que son muy importantes. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Y eso es para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Pasando a Deuteronomio 5. Ya es muy interesante las diferencias que vamos a encontrar. Deuteronomio 5, de versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahweh tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el 7º día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, Yahweh tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y solo vamos a pensar un poco en las diferencias aquí en Deuteronomio de Éxodo. En Deuteronomio 5, 14 al final dice, para que tu siervo, tu sierva también descansen como tú. ¿No? Y ahí la lista es más extensa. También habla del extranjero, como también en Éxodo. Y lo que está diciendo es, ¿quiénes deben descansar? Todos. Animales, personas, siervos, no había excepción. Extranjeros, no importa quiénes eran, tenían que reposar, descansar. No era solo para los israelitas. No existía una persona ni un animal exenta a ese mandato. Y debemos entender, yo creo que una aplicación para eso es, Dios ha creado a todo ser humano igual, con esa necesidad. Necesitamos ese descanso. Versículo 15.
Acuérdate, la primera parte, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. En Egipto, ¿los israelitas habrían tenido descanso? No. Vivía conforme a las órdenes de sus capataces de Faraón. Si Faraón dijo o decía, tiene que trabajar, tenían que trabajar. Estaban bajo, por decir, otro amo. Y Yahweh Dios, ¿qué es lo que Dios había hecho? Dios mismo los había rescatado, redimido de la esclavitud. Dios mismo los había hecho su pueblo. Y así dijo, van a descansar, van a reposar. Es para su bien. Y al terminar, versículo 15, en Deuteronomio, Yahweh tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. No fue opcional. Yahweh les ordenó a los israelitas que guardaran ese día. Fue una orden de parte de Yahweh. Así les correspondía al pueblo que obedeciera lo que su amo decía. La motivación principal por obedecerle a Yahweh en sí no es por los beneficios que vamos a cosechar, vamos a tener. La motivación principal es Yahweh es nuestro creador, Yahweh es nuestro salvador, así que Yahweh tiene derecho de mandar. Y nosotros, como su creación, como su pueblo, que Él mismo ha redimido, ¿qué es nuestro deber? Es obedecerle de corazón. Y eso es lo que Yahweh Dios estaba diciendo a los israelitas. Ustedes son mi pueblo, mi posesión exclusiva, así van a guardar, es un mandamiento que guarden el día de reposo. Ese día tenía que ser un día santificado al Señor, apartado para Él. No era un día cualquiera. Volviendo a versículo 12, que es lo mismo que en Éxodo 20, versículo 8, que dice, para santificarlo. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Y santificar quiere decir apartar ese día. Apartarlo para Dios. Que no sea un día común, regular. Eso es lo que tenían que hacer ese día. Dice el Nuevo Diccionario de la Biblia, en el día de reposo todos debían descansar, incluyendo a los miembros de la familia, los siervos, los extranjeros, los animales. No se debía hacer ninguna obra, ni siquiera recoger leña, todo bajo pena de muerte. No se debía encender fuego en los hogares. En el séptimo día se hacían sacrificios especiales y se renovaban los panes de la proposición en el santuario. Los profetas denunciaron muchas veces las violaciones de esta norma. El ideal de Dios para su día de descanso aparece descrito en Isaías 58, versículo 13, que vamos a leer en unos minutos. Pero antes de eso, quiero leer algunos pasajes de Éxodo capítulo 31. Éxodo 31 y luego 35. Éxodo capítulo 31. Versículo 13.
Habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy Yahweh que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo a Yahweh. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Los israelitas guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Hay muchas cosas aquí, pero ¿por qué fue tan serio quebrantar el día de reposo? Porque Yahweh Dios había dicho, es un día santo, apartado especialmente para Yahweh. Santo a Yahweh ese día. También dice, es una señal entre nosotros. ¿Cómo? Es una señal y como es una forma de sellar el pacto entre Yahweh y su pueblo. El pueblo de Dios tenía que distinguirse de ser diferente de las otras naciones. Y guardar el día de reposo era una marca para ellos, como se ve en varios de los pasajes del Antiguo Testamento. Pasamos a Éxodo 35, versículo 1 a 3, y luego Números capítulo 15. Éxodo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que Yahweh les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para Yahweh. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Otra vez, cualquiera que haga trabajo alguno morirá. Pasamos a Números 15, versículo 32. Números 15:32. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacer con él. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. Y eso es lo que hicieron. Porque era tan serio eso. Ese día fue tan serio porque era quebrantar un mandamiento importante de Dios, que Dios había santificado ese día, y que era una señal del pacto entre Yahweh y su pueblo. Entonces ¿qué es lo que vimos en el tercer mandamiento? No llevarán en vano el nombre de Yahweh. Y cuando quebrantaron el
día de reposo, estaban profanando ese día y estaban actuando no como el pueblo de Dios, sino como las naciones paganas. Un pasaje más en el Antiguo Testamento y luego dos pasajes, uno negativo. Ezequiel 20, versículo 8. Ezequiel 20, versículo 8. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Versículo 10. Los saqué, pues, de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo, por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahweh, el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Y sigue el pasaje. Y aquí vemos, si uno va leyendo, Yahweh Dios vincula la idolatría con la profanación del día del Señor. Igual. ¿Cómo? No santificarlos. ¿Cómo era? Versículo 12. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahweh, el que los santifica. Yahweh les dio, y a veces leemos mandamientos en el Antiguo Testamento que no entendemos. Debemos entender que Dios, Yahweh, tenía un propósito con todos sus mandamientos. Y uno de esos propósitos fue exactamente eso, para manifestar que Yahweh había apartado, separado, santificado a su pueblo de todas las otras naciones de la tierra, que eran una nación diferente, santificado a Él. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Y terminamos este punto con Isaías 58. Isaías 58, versículo 13 y 14. Y de este pasaje viene la palabra deleite en el título del mensaje esta mañana. Dice Isaías 58, versículo 13 y 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo de Yahweh, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos,
Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Voy a leer nuevamente, versículos 13 y 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo de Yahweh, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y voy a solo hacer una aplicación y luego pasamos al Nuevo Testamento. Dios nos ha dado un día en 7 y ese día podemos decir, o necesitamos un día en 7 para reenfocar la vida. La vida muchas veces es muy pesada. ¿Qué es lo que nos ayuda durante la semana? Es reenfocarnos en las verdades principales. ¿Cuál es la razón por la cual celebramos la cena cada domingo? Es para un recordatorio, para ser alimentado espiritualmente por Cristo. Es para que nosotros entendamos lo más importante. Y el día que nos reunimos, también estas reuniones, por ejemplo, el día, especialmente el culto principal, es para reanimarnos en el Señor, reenfocarnos en las cosas más importantes. La vida, como dije, muchas veces es muy pesada, pero necesitamos volver a ver la realidad más importante, y eso es nuestra relación con Dios como su pueblo y lo que Él nos tiene para nosotros. Deleitarnos en Yahweh Dios. Así que, ¿cómo vemos, por ejemplo, participar los domingos? ¿Es un peso o es un deleite? Si es un peso, realmente debemos estar delante de Dios, arrepentirnos y pedir también que Él nos ayude realmente a deleitarnos en Él. Obviamente en el culto también debemos estar deleitándonos en el Señor durante la semana, porque el deleitarnos en Dios durante este día es una manera de tener o ayudarnos a tener el enfoque correcto toda la semana. Que Dios nos ha llamado a ser su pueblo santo. El día de reposo en el Nuevo Testamento. El día de reposo en el Nuevo Testamento. Jesús confirmó que el día de reposo se estableció para el bien del ser humano en vez de gobernar sobre el ser humano. Y se ve un cambio también, lo que vamos a estar viendo, en el libro de los Hechos, cuando los primeros creyentes comenzaron a deleitarse en el Señor al reunirse el primer día de la semana. Pasamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 23. Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice así: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira,
¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? Como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Y si uno sigue leyendo capítulo 3, hay otra historia que Jesús sana en el día de reposo, manifestando la misma verdad. Y lo que ¿cuál fue el enfoque de los fariseos del día de reposo? Había llegado a ser un peso real, pero un peso que Dios no les había puesto. Ellos habían añadido sus propias reglas. Ellos habían cambiado y en sí anulado el mandato de Dios. Ya no podía ser un día para deleitarse en Yahweh Dios, su grandeza, su obra salvadora a favor de su pueblo. Ellos habían perdido la esencia del mandamiento y habían enfocado en lo externo. Yahweh dio el día para ser un día de restauración espiritual y físico. Yahweh dio el día para ser un día de enfocarse en Él y dejar a un lado el trabajo de la semana. Pero ellos hicieron el día una carga por sus mandatos adicionales. Y en sí podemos decir que fue una forma real de legalismo. Porque ellos vieron si una persona era buena o mala conforme a cumplir las reglas que ellos mismos habían añadido. Y obviamente hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos debatir haciendo una aplicación de ahí, pero muchas veces, aún en la iglesia de hoy, añadimos a lo que Dios dice. A veces hay muchas controversias, por ejemplo, sobre este día, y vamos a hablar de su significado exacto para nosotros hoy en día. Hay controversias sobre las canciones que cantamos. Si solo son himnos, si usamos instrumentos. Y uno puede llegar al punto de decir, si uno no hace como yo lo hago, no es espiritual. Está en pecado. Hay controversias también sobre vestimenta. Hay controversias de muchas cosas. Y en todas estas controversias, lo que debemos asegurarnos que lo que estamos siguiendo viene de Dios y no del hombre. Aquí del día de reposo, los fariseos habían añadido mucho y habían así anulado el mandato de Dios. Habían distorsionado completamente el propósito de dar ese día. La esencia de los mandamientos de Dios es la gloria de Dios y es nuestro bien. ¿Qué es lo que Jesús dijo? El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es decir, Yahweh dio el día para nuestro bien, para ayudarnos. Y como le estaba explicando, cuando venimos aquí es un momento de reenfocarnos en Él y las cosas más importantes. Darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Y
de entender que nosotros existimos por Él, dependemos de Él. Continuando, pensando en los apóstoles, ¿qué es lo que ellos hicieron del día de reposo? Y eso es cuando las cosas llegan a ser más interesantes en cuanto a cómo es la aplicación exacta para nosotros hoy en día. Otra vez voy a citar el Nuevo Diccionario de la Biblia. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles y los primeros creyentes judíos guardaban el sábado. Así Cristo visitaba la sinagoga, leía y enseñaba en ese día. Los apóstoles, después de la resurrección, siguieron asistiendo al templo de Jerusalén. Pablo, en sus viajes misioneros, procuraba ir a las sinagogas los sábados para predicar el evangelio. Cuando se convirtieron gentiles, ¿no? Dice en Hechos 13, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso fue motivo de mucha discusión, tras la cual los hermanos de Jerusalén enviaron una carta con sus recomendaciones a los creyentes gentiles, en la que no se hace mención del día de reposo. Es evidente que el tema del día de reposo era parte de la discusión, puesto que en Romanos 14, versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Había pues hermanos que pensaban que el nuevo pacto todos los días estaban consagrados a Dios. Y otros que hacía diferencia entre un día a otro. Y Pablo les dice que no juzguen entre ustedes por eso. En ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de una iglesia de gentiles reunida en el séptimo día. En cambio, se nos dice, en Troas, por ejemplo, en Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y el mismo apóstol en 1 de Corintios dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y esos pasajes señalan a lo menos que los cristianos acostumbraban a hacer algo especial en el primer día de la semana. Pero también sería faltar a la historia decir que esa práctica era absolutamente universal. Pues también hay testimonios de la existencia de otros cristianos que respetaban el sábado. Incluso los que habían guardado ambos días, el primero y el séptimo. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? de las epístolas. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Gálatas 4, 10. Ustedes observen los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Ustedes observan días, meses, estaciones y años. Y aquí Pablo está haciendo una observación, que ellos estaban enfatizando eso, que guardaban esos días como para ser justos delante de Dios, igual que la circuncisión,
La mayor parte de esta carta está enfocada en la circuncisión. Pero así que ellos estaban exigiendo a otros creyentes que guardaran la ley como ellos guardaban. Y Pablo les estaba observando, diciendo, no es así. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Envanecido sin causa por su mente carnal. Pasamos al versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que aquí, que dice versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir. Y vamos a estar viendo eso en el último punto. Sombra de lo que ha de venir. La realidad se encuentra en Cristo. Romanos 14, versículo 4. Romanos 14, 4, 5, 6. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, ¿está en pie o cae? En pie se mantendrá. ¿Por qué? Poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido, según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Así que aquí uno juzga que un día es superior a otro, todos iguales. Lo que está apuntando es que estamos delante de Dios, que juzga no solo las apariencias, sino el corazón. Con eso, deseo volver a la esencia del mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la esencia? De deleitarse en Yahweh Dios, de reposar en Él, como una señal de nuestra confianza en Él. Fue dado ese día para dar nuestro cuerpo y nuestra mente un descanso. Dios nos ha diseñado de esa forma. Pero para decir que el séptimo día ya es vigente exactamente como fue vigente en el Antiguo Testamento, no. No es vigente de la misma forma. Y si uno va leyendo también el Nuevo Testamento, tampoco va a ver, en lo que yo he estudiado, que el séptimo día ya se ha trasladado al primer día. Es decir, que ya no es el séptimo día, más bien es el domingo, el primer día, que es el día santo del Señor. Pero con eso no debemos perder otra vez la esencia. Dios nos ha creado con una cierta forma. Y vamos a ver
en el último punto, el cumplimiento exacto para nosotros hoy en día. ¿Cómo cumplimos nosotros el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento sí, sigue vigente hoy en día. Pero no es exactamente como se guardaba en el Antiguo Testamento. Y en sí es muy interesante que ya me corresponde enseñar en la confesión bautista exactamente este punto. Vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y en mi opinión, la confesión no es exactamente correcto aquí. Pero con eso digo diciendo que yo también necesito seguir estudiando este mandamiento. Pero en todo mi estudio no he visto en todo el Nuevo Testamento ningún lugar que dice así debemos guardar como el Antiguo Testamento o ya se ha trasladado al primer día. Pero los principios siguen vigentes y también el cumplimiento final, lo que vamos a estar viendo en el último punto, es vigente. Pasando al último punto, el cumplimiento final del día de reposo es confiar totalmente en Cristo. Entrar en el reposo de Cristo es el cumplimiento real y final del día de reposo. Recordamos la perfecta obra de Cristo, especialmente cuando celebramos nuestras reuniones con los hermanos, pero también durante toda la semana. Pasamos a Hebreos capítulo 4, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Hebreos 4. Por tanto, temamos, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque sí ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Y eso es una referencia a los israelitas en el Antiguo Testamento que murieron en el desierto. No entraron en el reposo. ¿Qué fue el reposo en ese tiempo? La tierra prometida. La tierra prometida fue el reposo de Dios para ellos. Ellos no entraron por causa de su incredulidad, su desobediencia. Pero aquí en versículo 4 vemos un vínculo específico al día de reposo. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entraron en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entran en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de oír, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese,
Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, el reposo de Dios, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Versículo 9. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Y qué es ese reposo? Es confiar en Dios. Y hay un cumplimiento ahora y hay un cumplimiento futuro. Como dice, queda por tanto, versículo 9, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, refiriéndose a lo futuro. El reposo eterno para el pueblo de Dios en la nueva tierra. Pero hay un reposo que entramos ahora, porque el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. ¿Qué es lo que hacemos cuando confiamos en Cristo? Reposamos de nuestras obras. Descansamos en la obra de Cristo. Eso es lo que hacemos. Como Dios reposó de las suyas. Cristo es el cumplimiento. Como hemos visto en Colosenses, el cuerpo de este mandamiento, de estas cosas, se encuentran en Cristo. Es un reposo espiritual. Es el reposo que entramos cuando creemos en Cristo. Él es reposar de nuestras obras para confiar en la obra perfecta de Cristo. Y así que este pasaje vincula, es la enseñanza directa en el Nuevo Testamento que vincula o que nos enseña cómo cumplimos el día de reposo hoy día. Y cumplir ese día es descansar de nuestras obras. Así que los creyentes judíos del Antiguo Testamento descansaron de sus obras, confiaron en Dios. Los creyentes en el Nuevo Testamento también descansaron de sus obras para confiar en Cristo. En Gálatas es exactamente el punto. Ellos intentaban ser justificados por la circuncisión, por guardar diferentes partes de la ley. Y Dios, Cristo, les enseña, no, es solo por descansar en mí y lo que yo he hecho. Así que nosotros debemos ver el cumplimiento de este cuarto mandamiento como descansar en Cristo. Eso es un significado espiritual. Pero con eso no debemos pasar por alto. No es algo que ha cambiado radicalmente del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Apartando un día en 7 para hacer. Deleitarse en Yahweh. Recordar la salvación que Dios había provisto. Que Dios mismo los había sacado de Egipto y les había dado descanso en la tierra prometida. Y tampoco debemos pasar por alto cómo Dios nos ha diseñado. Dios nos ha diseñado para trabajar 6 días y descansar 1. Y es interesante que en eso
Muchos en diferentes lugares han intentado trabajar los 7 días corridos y seguir trabajando. ¿Qué es lo que pasa? No da. El ser humano no es tan productivo. Es porque Dios nos ha diseñado de una cierta forma. Así que lo que quiero apuntar es fundamentar lo principal. Y aquí, por ejemplo, a veces sí podemos conversar con los adventistas del séptimo día. ¿No? No es el día, cuál día, lo cual es más importante. Pero sí hay mandatos de no dejar de congregarse. Hay mandatos del compañerismo, de lo que debemos estar haciendo. Y también yo creo que el principio, y no lo voy a llamar mandato, porque no lo veo en el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo, pero el principio de deleitarnos en Yahweh toda la semana, realmente es de deleitarnos un día, y eso nos ayuda toda la semana, reenfocarnos en Él. Y todo lo que hacemos, seguimos varios, voy a decir, ejemplos del Nuevo Testamento, ¿no? Es un ejemplo que nosotros participamos en la Cena del Señor cada domingo. No es un mandato. Es un mandato que nos reunimos, pero es ejemplo que tan a menudo nos reunimos. Yo creo que debemos hacerlo cada semana y es correcto. Pero debemos entender que todo eso es de manifestar que nosotros confiamos en Yahweh Dios y confiamos en Él para la salvación espiritual, confiamos en Él para la provisión diaria y no podemos separar uno del otro. Dios, Yahweh Dios, es el que nos provee de todo y nosotros confiamos en Él. Y lo más importante es que este mandamiento apunta al Evangelio, apunta a nuestro reposo en Cristo como nuestro Salvador. Y así que si hay alguien aquí que no es creyente, tú no puedes guardar este mandamiento, no estás guardándolo. Que hoy día sea el día de confiar, reposar en Cristo, de descansar de tus propias obras, volver de ti mismo y confiar solamente en Cristo. Y para nosotros los creyentes, debemos recordar que ese reposo en Yahweh también significa que nosotros, o el mundo, la obra del Señor, voy a decir, no depende de nosotros. Sí podemos descansar. La espiritualidad no se define por estar súper ocupados. Nosotros, no, la verdadera madurez es tomar toda la palabra, tanto la seriedad de trabajar diligentemente como la necesidad del descanso para deleitarnos en Yahweh Dios. Dios está viendo nuestros corazones. En un sentido, sí hemos abarcado mucho, pero quiero que ustedes entiendan la esencia. La esencia es deleitarnos en Yahweh Dios. Es reposar en Él, descansar en Él. Y así podemos ya ordenar nuestra semana, nuestros días, conforme a lo que tenemos en su palabra. Vamos a terminar leyendo otra vez varios de los pasajes que hemos visto. Deuteronomio 5, 12, Éxodo, un versículo de Éxodo 20,
y luego Hebreos capítulo 4. Deuteronomio 5, 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahweh tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Éxodo 20, versículo 11, y luego volvemos a Deuteronomio 5. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Volviendo, versículo 15 de Deuteronomio 5, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte, brazo extendido. Por tanto, Yahweh tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y así que, por esas razones, Yahweh les dio el mandamiento. Y para nosotros también, a base de todo lo que Dios había hecho por su pueblo y había hecho en la creación nosotros, Hebreos capítulo 4. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque sí he dicho en cierto lugar cerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor, del Antiguo Testamento. Y ayúdanos, Señor, realmente a tomar mucho más seriamente el deleitarnos en el reposo de Yahweh. Todo lo que tú has hecho para nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para hacernos tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a deleitarnos en ti. Ayúdanos a entender que no solo un día, sino todos los días te pertenecen. Pero también ayúdanos a entender que el ejemplo de la iglesia primitiva es muy valiosa para nosotros, de apartar de esa forma un día para reunirnos, reenfocarnos y ser alimentados espiritualmente en ti, Señor. Y yo creo que es una manera real de manifestar nuestra confianza en ti, que pertenecemos a ti, que tú nos has santificado, que tú has santificado a tu pueblo para tu honra y tu gloria. Y así que ayúdanos, Señor, a reposar en ti todos los días, entendiendo que tú nos has dado también para descansar, para reponernos y para reenfocarnos en ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, aún en las cosas que nos queda para aclarar, que podemos seguir viendo, profundizando, conociendo lo que tú dices para nosotros, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.